Presentación sobre tipos de investigación. Introducción. Actualmente se viven momentos de incertidumbre debido al virus que afecta a todo el mundo, sin distinción de razas o posición social. Ha venido a dañar todos los sistemas existentes. La vida no volverá a ser la misma. De igual forma, a lo largo de la historia se tienen registros que nos demuestran que esto ya ha sucedido en varias ocasiones, pero que la humanidad siempre ha salido adelante. Algunos de los descubrimientos más famosos de la historia de la humanidad se han dado por casualidad. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina o el elemento radioactivo llamado radio por parte del matrimonio Curie, que cambiaron la manera de ver el mundo. Es aquí donde la investigación entra en escena, ya que es una herramienta que desde hace mucho tiempo nos ayuda a resolver estos problemas. Obviamente, la división de esta práctica depende de los factores que se presenten. No es lo mismo evaluar un suceso que pudo pasar solo una vez a otro que se puede repetir las veces que sean necesarias para observar su evolución o poder intervenir en las variables de estudio. Y es necesario determinar estas circunstancias en base a la clasificación existente. ¿Qué tipo de investigación se va a realizar? Investigación experimental. La investigación experimental es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes, a fin de determinar las causas y o efectos de los fenómenos en estudios. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa. Se basa en un protocolo de control, la presencia de variables, la manipulación de dichas variables y la observación de resultados cuantificables. La investigación experimental se usa cuando no se dispone de información documental para explicar el objeto de estudio o cuando la información disponible debe verificarse. Un ejemplo de investigación experimental lo constituyen las pruebas de sangre de laboratorio para determinar las causas de padecimiento de salud de un paciente. En estas pruebas, los resultados obtenidos de las muestras del enfermo se comparan con variables constantes, las cuales indican el rango de valores normales. La investigación experimental se puede aplicar en diferentes ciencias, como lo es las ciencias naturales, en las ciencias aplicadas, en determinadas ciencias sociales como la psicología, la educación y la sociología, entre otras. Características de la investigación experimental. La investigación experimental tiene características específicas derivadas de sus métodos de análisis. Una de las principales características son las variables dependientes y variables independientes, condiciones controladas, observación del objeto de estudio, y una de las más importantes, que es la manipulación de variables, que es cuando el experimento es introducido y provocado por el investigador, que manipula deliberadamente las variables independientes para obtener diversos resultados, siempre en condiciones controladas y rigurosas. Ventajas de la investigación experimental. Algunas de las ventajas de esta investigación es que puede aplicarse a diversas áreas de estudio, el investigador tiene control de las variables, permite identificar la relación de causa y efecto de los objetos de estudio, los resultados de los experimentos pueden repetirse, los resultados son específicos y cuantificables, y admite relación con otros métodos de investigación. Esta investigación también cuenta con algunas desventajas, que pueden ser que las condiciones del experimento son siempre artificiales, no puede aplicarse para estudiar fenómenos subjetivos, puede haber factores externos al experimento que desvirtúen los resultados, requiere una importante inversión de tiempo, la muestra puede no ser suficientemente representativa. Un diseño experimental puro es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental.
en el cual se manipulan deliberadamente uno o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. El diseño experimental prescribe una serie de pautas relativas de qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el experimento y en qué orden para poder establecer con un grado de confianza predefinido la necesidad de una presunta relación causa-efecto. En el diseño experimental se plantea un conjunto de pruebas, de tal manera que los datos generados puedan analizarse estadísticamente para obtener conclusiones validadas. Asimismo, el investigador establece un conjunto de circunstancias de causa y efecto bajo condiciones específicas y aplica el método científico al observar, medir y evaluar los resultados obtenidos. Dentro de las características tenemos la simplicidad. La selección de los tratamientos y la disposición experimental deberá hacerse de la forma más simple posible. Tenemos el grado de precisión. El experimento deberá tener la capacidad de medir diferencias entre tratamientos con los grados de precisión que desee el investigador, en el cual se deberá partir de un diseño y un número de repeticiones adecuadas. La ausencia de error sistemático. Se debe plantear un experimento con el propósito de asegurar que las unidades experimentales que reciban un tratamiento no difieran sistemáticamente de aquellas que reciben otro tratamiento. Rango de validez de las conclusiones. Este deberá ser tan amplio como sea posible. Cálculo del grado de incertidumbre. El experimento deberá ser concebido de modo que sea posible calcular la probabilidad de obtener resultados observados debido únicamente al azar. Etapas y fases. Para realizar un diseño experimental de forma correcta es necesario y fundamental tener una idea clara sobre el problema en el cual se va a estudiar, el modo de recolección de datos y su posterior análisis basado en la planeación de la información. La definición de la hipótesis es el cuerpo general del diseño experimental, basado en el planteamiento del problema, objetivos, alcances y limitaciones. Variables. Es la determinación de los factores a estudiar basados en el objetivo del estudio. Selección del diseño. Es necesario considerar el tamaño muestral, en este caso número de repeticiones, orden de ensayos y restricciones de aleatorización. Definición de la variable dependiente. La variable que proporciona el resultado de estudio y que queda a conocer la información que se está estudiando. Análisis de datos y planeación de trabajo. Deben emplearse métodos estadísticos para analizar los datos, de modo que los resultados y conclusiones sean objetivos más que apreciativos. Asimismo, se organiza el trabajo experimental basado en el diseño seleccionado. Interpretación. En este nivel del diseño experimental se debe realizar un análisis detallado de todo el proceso de experimentación, logrando con ello vislumbrar nuevos aprendizajes obtenidos durante todo el proceso, analizando la posibilidad de continuar realizando como se venía haciendo o caso contrario buscar otra manera de hacerlo, en razón a lo repetitivo que suele ser todo el experimento. Para la recolección de datos se usan diferentes técnicas, como son la entrevista. Esta es una forma específica de la interacción social. El investigador se sitúa frente al investigado y formula preguntas a partir de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. También tenemos la encuesta. Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La observación es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de reconocer estados de opinión o hechos específicos. Sesión de grupo. Se elabora un guión de desarrollo en el cual servirá para iniciar y cerrar la discusión. Se dividen los grupos de acuerdo a las características del mercado objetivo. Investigación cuasi experimental. El diseño cuasi experimental es un plan de trabajo con el que se pretende estudiar lo que es el impacto de los tratamientos o los procesos de cambios en situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han sido asignados de acuerdo con un criterio aleatorio.
Esta investigación es la que está en medio de la experimental pura y la no experimental, aparte de que esta permite lo que es evaluar el efecto de una variable sobre la otra. También podemos decir que es aquella en la que existe una exposición, una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y control, o bien no existen grupos de control apropiadamente dicho. Algunas ventajas de esta es de que se puede aplicar a situaciones reales, aparte de que la validez externa es superior al experimento puro. Y por último, los resultados, al ser representativos, pueden ser generalizados, grupos o situaciones reales. Vamos a ver algunas características que son las siguientes, de que no se puede seleccionar al azar. El investigador forma los grupos o utiliza grupos intactos que son aulas, colegios o hospitales, entre otros. También se manipula al menos una variable independiente y es un método de control parcial. Se aplica al análisis estadístico y por último quedan muchas variables extrañas significativas por controlar. Vamos a ver dos puntos que es la validez interna y la validez externa. La validez interna es la que se ve afectada por el fenómeno de selección, aquí la regresión estadística y el proceso de maduración. La validez externa es la que se ve afectada por la variable población, es decir, resulta difícil determinar a qué población pertenecen los grupos. Vamos a ver un ejemplo. Es el siguiente: evaluar los efectos de un programa para prevenir los comportamientos delictivos en jóvenes que han abandonado sus hogares con un grupo experimental constituido por jóvenes que voluntariamente se ofrece para seguir un programa. Investigación no experimental. ¿Qué es la investigación no experimental? Nos dice que es aquello en el que el investigador únicamente recolecta información de un fenómeno en el momento en el que sucede, como si se tomara una fotografía. No existen modificaciones en las variables, solamente se observa el fenómeno tal en el contexto en el que sucede. Características. Estudia lo ya existente. Las variables no se manipulan intencionalmente y resulta complicado hacerlo. Se realiza una observación de fenómenos en su ambiente natural. Es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que intervienen. Dentro de la investigación no experimental existen dos tipos más: la investigación transaccional o transversal y la investigación longitudinal. En la primera existen los tipos de exploratorios, descriptivos y casuales, y en la segunda de tendencia, de evolución de grupo y de panel. La investigación transaccional o transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables en interrelación en un momento dado. Es como describir un momento específico sin modificar nada. Características. Esta investigación se basa en la observación de sujetos en su entorno real. Este método permite definir las variables a través del análisis de sus incidencias en la comunidad objeto de estudio. Sus tipos de investigación: exploratorios. Su fin es comenzar a conocer una variable o conjunto de variables, una modalidad, un contexto, un evento o una situación, pues se trata de una exploración. Y descriptivos. Tiene como objeto indagar la incidencia de los valores que se manifiestan una o más variables. Su procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos, generalmente más variables, y proporcionar su descripción. Casuales, o también conocidos como correlacional, tiene como objeto describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales, sino de relaciones casuales. La investigación longitudinal. En ciertas ocasiones, el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo con determinadas variables o relaciones con estas. Es decir,
recolecta datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos. Características. Permite que el investigador capte las diferencias entre individuales. Entre los grupos no existe homogeneidad. Este tipo de investigación tiene un nombre rigor científico y cuenta con pocos errores estadísticos. Sus tipos de investigación de tendencia son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. De evolución de grupo, examinan cambios a través del grupo, subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son de grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente por ejemplo edad, género o zona geográfica. Y de panel son similares a las dos anteriores, solo que el mismo grupo específico de sujetos es medido en todos los tiempos o en todos los momentos. Conclusiones. Una vez más queda claro que la investigación es el pilar fundamental de la ciencia. A nuestro parecer, no hay entendimiento sin investigación. El humano siempre ha buscado explicación a las cosas que suceden. Esa curiosidad e ímpetu es lo que ha motivado millones de investigaciones que han arrojado hasta hoy, sinceramente, la realidad que conocemos hasta ahora. Sin duda, y lo recalco una vez más, sin investigación no hay entendimiento, y si no hay entendimiento sencillamente no hay nada. Seríamos aún más ignorantes de lo que somos ahora. Entonces, como estudiantes, debemos darle la importancia que se merece esta actividad tan apasionante y poner en práctica las enseñanzas adquiridas a lo largo de la carrera.